Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor esta mañana. Ahora que hemos terminado con la serie de Hebreos la semana pasada, donde abarcamos diversos temas, diversos principios acerca de la identidad, funcionalidad y propósito de Jesús, del Mesías, de lo que es la salvación. Y luego avanzamos con lo que era teología práctica, lo que significa tener fe, lo que significa superar algunos obstáculos en nuestra vida y cómo tener un mejor caminar con Cristo. Nos ha llevado a culminar ese grandioso, maravilloso libro de Hebreos. Ahora, en las próximas semanas vamos a estar empezando lo que es el estudio en la oración. Y vamos a ver el poder, el esfuerzo, la potencia, el impacto que puede tener oración en nuestras vidas. Y este es un punto que yo sé que muchos de nosotros podríamos estar mejorando, ya que muchas veces no oramos hasta las cosas ya salen fuera de control, mientras que deberíamos estar orando antes que llegaran a esos puntos y pidiendo el favor, la dirección, la provisión de Dios. Entonces va a ser una serie maravillosa. La próxima semana vamos a estar comenzando y vamos a estar realmente entregando una pauta de cómo mejorar y hacer más ferviente y más impactante la oración y el instrumento que Dios nos ha dado a través de ella. Entonces espero que se entusiasmen para ello, ya que se viene pronto. Ahora, en este domingo en específico, decidí, terminando este estudio en el libro de Hebreos y entrando en lo que va a ser la oración, entregar una vez más, ¿ya?, el mensaje más importante que comienza el fundamento de todo lo que nosotros creemos. Incluso es un tema que cambia no solamente esta vida, sino en la totalidad la próxima. Nosotros podríamos hablar en este momento de decisiones importantes que hemos tomado. Podríamos hablar acerca de trabajos que hemos tomado, rechazado, posiciones que hemos adquirido, posesiones que hemos adquirido, casas que hemos decidido tener o no tener, apartamentos, ciudades donde vivir, personas con quien casarnos o no, estudiar o no estudiar, y una barbaridad y una gran cantidad de diferentes decisiones que hemos tenido que tomar en nuestra vida. Pero hay una decisión en nuestra vida que es por encima de todo, que es superior a todo, que realmente nos entrega a nosotros un cambio impactante, no solamente para esta vida, sino lo que va a ser la eternidad. Y ese punto es la salvación. Ahora, hay muchos términos afuera que gente ocupa de manera intercambiable, se podría decir, donde lo escuchamos y asumimos que son la misma palabra y realmente no nos profundizamos en realmente adquirir un entendimiento profundo acerca de aquello. Ahora, a lo que me refiero es cuando hablamos de la palabra evangelio, o salvación, o salvador, o Mesías, o Cristo, evangélicos cristianos, ¿ya? Hay muchas palabras cristianas que nosotros ocupamos que asumimos que gente sabe a lo que se refiere. Ahora, muchas veces nosotros vamos por la calle y podemos toparnos con una persona que es cristiana y uno le pregunta qué tipo de denominación es, y muchas veces va a tener una tendencia, una base más evangélica. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra evangélica? ¿Ya? La palabra evangélica no pertenece al movimiento evangélico, como de la misma manera la palabra bautista o bautismo no pertenece a la iglesia bautista, o presbiterianos, que el presbítero o el movimiento o la esencia de ancianos solamente pertenece a los presbiterianos, o episcopos con la gente de índole episcopal. Entonces, la palabra evangélica es una palabra bíblica que viene del griego, que significa buenas noticias. Y vamos a estar hablando acerca de estas buenas noticias. Ahora, para tener buenas noticias, uno debe tener algo nuevo, ¿ya? Nuevas, buenas, ¿ya? Noticias siempre tiene una connotación de que es algo que ha cambiado y que tiene dentro de esta noticia un contexto previo.
De la misma manera, cuando vemos lo que son las buenas nuevas, está dentro de un contexto que es el Antiguo Testamento, según algunos conceptos y promesas y profecías que fueron entregados en el Antiguo Testamento, y toda esta conglomeración de lo que era la diferencia entre la ley y la gracia y la salvación y cosas que ya podemos entrar más profundamente en teología, nos da a entender esta connotación de lo que es el Evangelio. Ahora, para hacer esto simple, me gusta simplificar cosas para que nosotros podamos entender, aplicar y manifestar. Entonces, para entender lo que es la salvación, yo he desarrollado, lo que se podría decir, o yo propongo en este momento, 5 factores indispensables para poder entender, comprender y tener una salvación que sea bíblica, ¿ya? Y cuando me refiero a bíblica no es de la denominación los bíblicos bautistas, sino una connotación de que sea en base de la Biblia, que sea algo centrado en las enseñanzas de la Biblia y no según tradición, iglesia, credo o fe. Entonces, 5 factores. Y estos 5 factores, en esencia, resumidamente, son, número 1, el factor Dios, ¿ya? No podemos tener salvación sin comenzar con el hecho de que hay un Dios. Segundo factor indispensable es el tema del problema, ¿ya? El factor número 3 es la solución del hombre, ¿ya? Que es una solución fallida. La solución número 4 es la solución de Dios, que es la solución eficaz. Y finalmente tenemos nuestra responsabilidad, que es nuestra decisión y lo que nosotros vamos a hacer con puntos 1, 2, 3 y 4. Entonces, volviendo al primer factor, que es el factor Dios, ¿ya? Tenemos que entender que Dios es dueño de todo. ¿Por qué? Porque Él hizo todo. Porque Él hizo todo, Él puede hacer lo que Él quiere con todo, y porque Él puede hacer lo que quiere con todo, en esencia es el dueño. Desde el diseño microscópico de lo que es el átomo, las moléculas más pequeñas, las células, y avanzando a través del sistema humano, del sistema animal, del sistema vegetal, y todos los detalles tan minúsculos que encontramos dentro de ellos para que funcione, a elementos mucho más masivos, ya los ciclos, las estaciones, el movimiento y el eje de la Tierra, lo que es la física, la química, la biología, la matemática, las artes, lo que es estético y lo que no es, lo que es apelante, lo que no es, lo que es emocional, lo que es cognitivo, lo que es verbal, todas las cosas han sido diseñadas, creadas por Dios. No hay nada en este mundo que exista que Dios no tenga una parte en ello. Entonces, ese siendo el caso, Dios es dueño de todo. Ahora, esta es la parte buena. Esta es la parte buena porque muchas veces nosotros, como gente del mundo occidental, gente de la civilización acá en el occidente, tenemos un rechazo en contra de una gobernación autoritaria, dominante sobre nosotros, ¿ya? Por eso ya nosotros no vivimos en sistemas donde la realeza está controlando cada paso de nuestro caminar. Por eso nosotros no vivimos una cultura donde se vive un régimen donde la iglesia controla la población. No vivimos en ninguna dictadura, ninguna anarquía, sino vivimos en un mundo occidental donde realmente se promueve este sistema ideológico secularístico, donde el hombre es el centro del universo y el hombre no tiene que darle cuenta a nadie más que a sí mismo, si es que viven en armonía los unos con los otros. Ahora, todo eso suena bien y es bonito, de color de rosa, hasta que nos damos cuenta de que Dios es dueño. Y acá llega el choque, acá viene la resistencia. Desde el principio, donde Adán y Eva fueron tentados con la fruta, fueron tentados para lograr independencia de Dios. Entonces siempre ha sido una noción del hombre querer independizarse de Dios. Pero Dios es dueño. Pero la buena parte es que Dios, siendo dueño de todo, es un Dios bueno. Si hay alguien que ha demostrado el mayor sacrificio por la humanidad, por el hombre, por la civilización, por la existencia, Dios supera a cada uno. Si viene el tema de inversión, o trabajo, o esfuerzo, o intelecto, o entrega, o siendo dadivoso, ¿ya? Dios supera a cada hombre, entidad, nación, gobernación o movimiento humano.
Dios supera los sacrificios de gente humanitaria como Gandhi o Madre Teresa o cualquier otra persona que ha entregado, ¿ya? Dios supera a todos. Y eso nos demuestra que Dios es un buen Dios. Y no solamente es un buen Dios, sino es un Dios que tiene un plan. Pero nosotros debemos entender que Dios es dueño para poder nosotros proceder a lo que es la salvación. Ahora, acá hay dos factores indispensables para nosotros entender dentro de las grandes cantidades de atributos que tiene Dios, atributos conocidos como desconocidos, atributos que se pueden comunicar al hombre como ausente en el hombre, atributos que son compartidos con el hombre tanto como resistidos o no entregados al hombre que son solamente de parte de Dios. Ahora, dentro de todas las totalidades de los atributos de Dios hay dos indispensables que existen y que debemos comprender cuando viene el tema de la salvación, ya que en estas dos no puede haber una discrepancia, no puede haber uno por encima del otro, no se pueden atacar, minimizar o rechazar, sino deben actuar en conjunto. Y estos dos principios indispensables son, número uno, el factor de que Dios es un Dios bueno, y número dos, el hecho de que Dios es un Dios santo, puro y justo. Ya, en la parte de la bondad, nosotros podemos aceptar eso, nos gusta, nos apela, lo promovemos de que Dios es un Dios de amor. La Biblia dice que es un Dios de amor. Es un Dios que busca el bienestar y el beneficio de la humanidad. Y dentro de todo lo que Dios es bueno, no es un Dios de ira, un Dios de furor, un Dios de destrucción, como muchas otras sectas o religiones podrían estar promoviendo. Pero dentro de toda esa parte buena de Dios también tenemos otra parte que no podemos negar. Y esa parte que no podemos negar es que Dios es un Dios santo. Es un Dios puro y justo que debe lidiar con pecado y error. Entonces ahí esto nos va a estar empujando al segundo factor, que es el problema, el factor pecado. Porque en el tema de pecado nosotros nos gustaría clamar la bondad de Dios, donde dice Dios va a pasar por alto porque quiere tanto a la humanidad, pero en su justicia y santidad no podemos negar el hecho de que Él tiene que lidiar con pecado. Entonces tenemos estos dos lados de la moneda dentro de los atributos de Dios que debemos empezar a construir y fabricar realmente, mejor dicho, descubrir la anatomía de lo que es el carácter, la personalidad y los atributos de Dios. Entonces, ese primer factor es factor Dios. El segundo factor, y deben entender que al poner 5 puntos el día de hoy, yo estoy yendo en contra de toda mi esencia de predicar 3 puntos, que por lo general son o motivación o instructivos de cómo superar o lidiar o mejorar algún punto de nuestra vida. Entonces, pongo ese número especial mío 3 al lado y acá vamos a 5 puntos, lo cual hace que cada punto tiene que ser un poquito más resumido. Entonces, factor número 1, Dios. Factor número 2 es el factor problema. Y este problema es pecado. Ahora, había previamente mencionado de que Dios es autor, creador de todo lo que existe en el mundo. Desde el átomo más pequeño, a la molécula media, al ser humano, a las estaciones, a las galaxias, constelaciones y a todas las grandezas de lo que es Dios. Entonces tenemos toda esta gama de que Dios es dueño, creador y autor. Pero ahora entramos con este tema pecado, ¿ya? ¿Qué es pecado? ¿De dónde vino? ¿Qué produce? ¿Y qué pasará con ello? Y estos son factores importantes porque para definir pecado, ¿ya? Pecado es la infracción del mandato original de lo que Dios tenía diseñado para el hombre, ¿ya? En esencia podemos entregar los 10 mandamientos y dentro de ellos tenemos no robar, no matar, no mentir, no cometer infidelidades, ¿ya? Y ese es el plano básico de Dios, ¿ya? Son restricciones originales de Dios para el beneficio del hombre. Pero, ¿ya? Dios dice, esas cosas no se hacen. Ahora, al hacerlos, al romper esas normativas de Dios, eso es pecado. ¿Y qué pasa? ¿Ya? Si nosotros cometemos aquellas infracciones, ¿por qué lo hacemos? Y acá entramos en una gran pregunta teológica: si Dios es un Dios perfecto y bueno, ¿por qué existe maldad? ¿Ya? Y para muchos, gente filosófica,
podrían aferrarse a ese concepto y decir, tengo una tarjeta jaque contra el cristiano, contra el creyente, contra el teólogo, porque Dios es bueno según su teología y hay maldad, entonces acá hay una discrepancia y hay una de dos cosas. O maldad supera a Dios, entonces Dios no es Dios, o Dios es autor de maldad, donde se contradice y ahí queda la embarrada teológicamente. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos explicar, contestar a esta gran pregunta que mucha gente podría tener, ¿ya? Si Dios creó todo y existe maldad, directamente o indirectamente, ¿Dios creó la maldad? Entonces, la respuesta es bien simple, ¿ya? Y es cuando entendemos lo que es maldad y lo que es la libertad del hombre cuando viene al tema de elección, ¿ya? Maldad es, en esencia, la ausencia de lo que es bueno y es la ausencia de lo que es Dios, en esencia, porque Dios es bueno. Entonces, Dios creó un mundo con la posibilidad de maldad, y la posibilidad de maldad existe porque Dios entregó al hombre libertad de poder decidir seguir o no a Dios. Pero maldad no es una sombra, no es algo tangible, no es un objeto, es simplemente la ausencia de Dios. Y es la decisión que Dios entregó para que el hombre pudiera elegir buscar a Dios o no, ¿ya? Pero esto crea un sinfín de problemas, ¿ya? De la misma manera que el frío y la oscuridad no existen como un objeto tangible, sino frío es la ausencia de calor y sombra es la ausencia de luz, ¿ya? De la misma manera, pecado, maldad es la ausencia de Dios y de lo que es bueno. Esto nos empuja a entender lo que produce el pecado. El pecado puede producir gran dolor, gran daño, gran vacío en aquellos que lo están implementando. El daño en esta vida se ve más latente en las culturas que han implementado actitudes anticristianas o anti-Dios, ¿ya? Una de las quejas más grandes que puede tener la comunidad atea es cuando ellos dicen, ¿ya? Y esta es una trampa que mucha gente puede ocupar como una excusa para no buscar a Dios. Y dicen, bueno, mucha gente que se clama creer en Dios, que clama creer en cristianismo, son aquellos que han cometido las mayores atrocidades en la historia. Y pueden hacer referencia a lo que era la Inquisición, lo que era la Guerra Santa, donde estaban peleando con los musulmanes en la Tierra Santa y las cosas que ocurrían antes y la venta de indulgencias y un sinfín de abusos. Ahora, tienen que entender aquellas personas que esos individuos que clamaban ser cristianos no estaban actuando según los principios de Dios, ¿ya? La gran palabra que se ocupa contra gente así es la palabra hipócrita, ¿ya? Clamando ser algo, no lo practican, sino hacen lo contrario. Pero no porque hayan hipócritas, rechazan o niegan la eficacia o la veracidad de que Dios realmente existe. De la misma manera, ya podría tomar ese argumento bastante limitado, bastante simplista, y aplicarlo a cualquier otro y van a ver las falencias. Por ejemplo, el argumento se podría ocupar de la misma lógica, donde si un policía mata a una persona inocente, ¿significa esto que todos los policías son asesinos y que el sistema es malo? Y la respuesta es no. La función del policía es de controlar, de ayudar, de producir paz y tranquilidad dentro de una sociedad. Ahora, el hecho de que haya gente que lo abuse o hayan vacíos legales dentro del sistema no está atacando al concepto de lo que es un policía, sino el individuo que lo está mal ocupando. De la misma manera, ya podríamos decir en otra manera, que si un profesor, ya si un doctor, si un deportista, si un conductor de colectivo, cualquier oficio, va y mata a una persona, significa que todos los colectiveros son asesinos, o que todos los doctores son asesinos, o que el sistema médico es malo y que no deberíamos implementarlo y deberíamos solamente ir a tomar hierbas por las calles tratando de restaurarnos o lo que sea. La respuesta es no, es
es una lógica bastante simple, una lógica bastante errada, ¿ya? De la misma manera, no porque una persona que clame creer en Jesús, creer en Dios o creer en la Biblia, y no la pone en práctica y actúa en contra de lo que enseña la Biblia, ataca la veracidad de que Dios es un Dios bueno, ¿ya? Entonces, mucha gente se aferra a ese concepto. La mayoría de los crímenes, y a esto quiero llegar, aquellas culturas donde vemos un factor anti-Dios, vemos mayor daño, mayor ruptura, mayor fricción, mayor abuso que en aquellos que claman ser cristianas, ¿ya? Podríamos tomar en esencia lo que fue la Revolución Rusa, ¿ya? Que fue movido a través del movimiento marxista, ¿ya? Comunismo, que en esencia era ateo, ¿ya? Millones de rusos murieron porque en la esencia comunista, ¿ya? En la parte ideológica dentro de la política, Marx era un ateo y se promovía el tema del ateísmo, ¿ya? Podríamos tomar el mismo concepto de la Segunda Guerra Mundial con el movimiento nazi, ¿ya? Movimiento nazi era en esencia darwinismo, donde decía la raza aria es superior a algunas razas inferiores como los judíos y otros gitanos y otros grupos. Entonces hicieron un gran genocidio porque ellos aferraban a una ideología que era en esencia darwiniana, atea. De la misma manera, en China han habido las masacres más grandes que han ocurrido han sido en China de nuevo a través de un movimiento ateo. Entonces, cuando tú pierdes la noción de que existe un Dios, de que hay valor dentro del humano, porque Dios ha diseñado al hombre con valor, ya a mí no me va a afectar matar a otra persona. ¿Por qué? Porque son simples animales, son simples objetos, son, como había escuchado un reportaje, aquellos que eran del movimiento nazi, que vieron millones de judíos morirse, y le preguntaron, ¿y cómo tú podías tolerar eso? Era como matar a una cucaracha, con sus propias palabras. No había valor en el humano, no había valor en el hombre. Entonces, este es el problema de lo que es pecado. Pecado produce una ruptura con Dios, ¿ya? Dentro de nosotros y Dios, y por ende Dios va a lidiar con ello. Dios destruirá todo pecado y con ello todos los portadores de pecado. Por eso en Romanos 6:23 la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Hay pecado en nosotros, la consecuencia de ellos es una muerte física acompañada con una muerte, una separación con Dios espiritual. Y esta es la parte menos popular de la Biblia. La realidad de la existencia del infierno y del lago de fuego son temas teológicos que a cualquier ser humano le podría producir una molestia. ¿Por qué? Porque nadie quiere ver a alguien sufrir, nadie quiere ver a una persona morir, nadie quiere ver a una persona ir en esa dirección. Pero no porque sea algo que a mí no me guste, significa que no sea una verdad o una realidad. De la misma manera que yo podría decir no me gusta el cáncer, o no me gusta el SIDA, o no me gusta el ébola, o no me gusta el asesinato, o lo que sea, no porque no me guste significa que no sean reales. La existencia y la creación del infierno y del lago de fuego es para destruir lo que es pecado, y con ello los portadores que tienen pecado. Entonces, acá llegamos a un punto sumamente importante, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, hablan acerca de que aquellos que no fueron encontrados escritos en el libro de la vida, ellos ya fueron lanzados con la muerte y el Hades, todos fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte, ¿ya? Ahora, hay divisiones teológicas acerca de que si es que el lago de fuego va a ser eterno, no. Hay movimientos como los testigos de Jehová, los dentistas, que tienen una postura donde uno cesa de existir, ¿ya? No voy a tomar el tiempo para desarrollar teológicamente ese principio porque no me va a alcanzar el tiempo, pero lo que sí, estamos hablando de algo sumamente importante, estamos hablando de algo sumamente crucial y urgente. Y acá yo hago la pregunta, si tú estuvieras yendo al infierno, ¿ya? Si ese fuera tu destino en este momento y hay una salida, ¿te gustaría que alguien te compartiera esa verdad contigo? Aunque no te guste ese concepto del infierno, ¿acaso te gustaría saber cómo salir? ¿Ya? Y entonces ahí es donde entramos al factor 3 y 4.
Factor 1 es Dios existe, Dios es un buen Dios, pero Dios también es un Dios santo que tiene que lidiar con pecado. Factor 2 es que tenemos un gran problema, y ese gran problema es el pecado, la existencia de ello. Nosotros pecamos porque la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros por lo que ocurrió con Adán y Eva. Y vamos a hablar de una gente que superó ese factor para traernos la salvación. Entonces ese es factor 1 y 2. Factor número 3 es la solución entregada por el hombre. La solución entregada por el hombre. Y acá volvemos a la historia de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, entraron la muerte espiritual y la muerte física, y luego entra la próxima historia en Génesis capítulo 4, donde todos los conceptos de denominación, de religión, de credo, de fe, ¿ya?, caen en uno de estos dos conceptos, ¿ya? Y estos dos conceptos son los siguientes. Tenemos en el primer concepto, el primer hermano, Caín, quien demuestra lo que es el factor del hombre tratando de ganar favor con Dios. Él va y él trabaja la tierra y produce frutos de la tierra para entregar a Dios. El problema es que el fruto está maldecido, está bajo culpa, bajo el pecado de Adán y Eva, ya todo quedó contaminado. Entonces, lo que podría él entregar con su fuerza a dar a Dios estaría contaminado y Dios lo rechaza. El esfuerzo del hombre fue rechazado por Dios. Y esa es la solución, número 3. La solución entregada por el hombre es mi esfuerzo, mi sacrificio, mi ofrenda, mi santidad, mi justicia, mis creencias, mi fortaleza. Yo, Dios te entrego esto. Y Dios a Caín, ¿ya?, se lo rechazó. Luego tenemos el segundo factor, que es el factor sustituto, lo cual vamos a estar viendo en la cuarta parte de este mensaje. Entonces, lo que yo entrego a Dios, ¿ya?, lo que en mi mente sacrifico, o en lo que en mi mérito sacrifico, o lo que en mis finanzas sacrifico, acá es donde yo estoy dando a través de mis esfuerzos y mis frutos a Dios para que Él vea mi sinceridad y que yo soy genuino y me acepte. Ahora, acá, ¿quiénes tenemos? ¿Qué religiones promueven salvación por obras? Tenemos el Islam, tenemos el hinduismo, tenemos el budismo, tenemos algunas denominaciones dentro del cristianismo donde también caen en esta creencia. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hace sentido, es lógico. Si es que yo me porto bien o yo me porto mal, es mejor que me porte bien ante Dios. Entonces, si es eso lo que puedo entregar, Dios me lo debería aceptar. Ahora, la respuesta es que cuando vemos ese tipo de mentalidad, negamos en esencia la santidad y perfección de Dios. Y no solamente concentramos en el factor del hombre. Ahora, ¿qué grupos ya existen dentro del cristianismo? Porque dentro del grupo cristiano tenemos 3 diferentes colegios o mentalidades o ideologías de cómo ir al cielo, ¿ya? Tenemos aquellos que hacen énfasis en las obras donde la fe ya se torna irrelevante, ¿ya? Hay dentro de la comunidad mormona, ¿ya?, la esencia de que mis buenas obras, aunque yo no crea en las enseñanzas enseñadas por Moroni, Joseph Smith y toda la religión mormona, aunque no creo como ellos si soy un buen cristiano, o soy un buen ateo, o soy un buen medio, ¿ya?, en esencia puedo llegar al nivel más bajo de los cielos, ¿ya? Y eso es mejor que un calabozo en el infierno lejos de todo el resto. Entonces, buenas obras me pueden llevar ahí. Hace 2 años atrás escuché un comunicado del Papa argentino, ya, disculpa la atribución acá, pero donde él había mencionado, ¿ya?, que un buen ateo llegará al cielo, ¿ya? Y ponte a pensar en eso. Un buen ateo llegando al cielo significa que yo no necesito ir a la iglesia, no necesito hacer buenas cosas, no debo creer en Jesús, simplemente si me porto bien voy a llegar igual. Entonces, ahí ya caemos en la categoría salvación por obras, por mis méritos, ¿ya? El segundo grupo, y un grupo bastante grande, es un grupo que comienza con fe,
pero se le añade obras, ¿ya? Es necesario tener una fe de acuerdo con Jesús, pero todavía uno está dependiendo en sus buenas obras, ¿ya? ¿Quiénes tenemos en este grupo? Tenemos los adventistas, ¿ya? Los adventistas del séptimo día es fe más la ley, ¿ya? Y se aferran verdaderamente a lo que es la ley del Antiguo Testamento. Tenemos los testigos de Jehová, ya donde es a través de sus buenas obras, sus sacrificios y sus méritos, más su fe, que los va a llevar a la eternidad. Ahora, esto incluye algunas denominaciones que tienen origen wesleyano, ¿ya? Y el origen wesleyana era un misionero anglicano que se convirtió en esencia a un tipo de evangelista o evangelio que estaba un pie dentro del movimiento anglicano, que es bien parecido a la Iglesia Católica, y también el movimiento protestante. Pero en esencia, ¿qué se cree? Que la salvación se adquiere con fe, pero se mantiene con obras. Yo la puedo perder, ¿ya? Y acá tenemos grupos como los metodistas, los pentecostales, Asamblea de Dios, iglesias cuadrangulares, entre otros grupos así. Y luego el tercer grupo, ¿ya?, de iglesias son iglesias que creen que la salvación es por fe solamente, ¿ya? Acá tenemos iglesias que son en esencia protestantes, son iglesias en esencia también bautistas, ¿ya? Entonces tenemos la Alianza Cristiana, Centros Bíblicos, Presbiterianos, Bautistas, entre otros grupos. Y dentro de estos grupos hay variaciones, según algunas influencias o infiltraciones aquí y allá. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros entender la Biblia? Entonces ahí es donde debemos regresar a las Escrituras, y aquí es donde ocurre toda la confusión. La confusión ocurre cuando uno no sabe distinguir la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entre las antiguas leyes y las nuevas leyes, ¿ya? Cuando uno lee la Biblia en su totalidad y lo profundiza y hace el mapa como corresponde entre el Antiguo y el Nuevo, va a poder comprender que el Antiguo Testamento promueve: haz estas leyes y serás salvo. Si tú no haces estas leyes, no serás salvo. Ahora, Jesús vino porque nadie podía cumplir esas leyes y Dios sabía que no se podía cumplir esas leyes. Romanos es un libro fabuloso, del capítulo 1 al 8, que explica todo esto. Entonces, Jesús vino para cumplir todas estas leyes y ser, adivina qué, aquella muerte sustituta, como la historia de Abel, y dentro de eso nos empuja a un concepto de una nueva ley que es la gracia, lo cual vamos a estar hablando en el factor 4. Ahora, la confusión de que la salvación es un mérito del hombre comienza con un mal entendimiento de el Antiguo y el Nuevo Testamento mezclados. Ahora, habla su Biblia, si es que lo tienen ahí presente, al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 3 y 5, porque Pablo va a hacer una referencia a este concepto para que nosotros podamos realmente aferrarnos, anclarnos en la Biblia. Dice así, Romanos 10, 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿ya? Negaron la justicia que es de Dios y se agarraron a su propia justicia. Versículo 4 y después versículo 5, ¿ya? Porque el fin, versículo 4, porque el fin de la ley del Antiguo Testamento es Cristo Jesús, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, ¿ya? Este es el Antiguo Testamento. Esta es la ley que se estaban aferrando, la que rechazaron a Dios y no están creyendo en Jesús. Y dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿ya? Ahora, cuando viene a salvación por obras, ¿ya? Tenemos Santiago 2.10 que dice, el que trata de cumplirlas todas y ofender un punto, es culpable en todos, ¿ya? Gálatas 3.10 dice lo mismo, pero en vez de decir que eres culpable de todo, eres maldito de todo o condenado por todo. En Romanos 4.4 dice, aquellos que tratan de ser salvos por su mérito de buenas obras, ¿ya?, caen como deudor y no se le va a contar como un salario. En pocas palabras, eres culpable, condenado y deudor ante Dios y debes pagar la penalidad. Entonces, en esencia, todo esto dice así, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. Esta ruptura se ha hecho. ¿Por qué? Porque todos han pecado.
Entonces, tenemos el factor Dios, tenemos el problema que es pecado, tenemos la solución fallida que son mis buenas obras. No puedo ser salvos a través de mis buenas obras. Esto nos lleva al cuarto punto. El cuarto factor es la solución de Dios. Ahora, cuando mi papá era joven, él solía ser en su tiempo soltero. Cuando era soltero, no que estaba casado y tenía tiempo soltero, sino cuando era soltero, él era instructor de natación, era salvavidas. Y a él se le instruyó que si cuando ve a alguien que se está ahogando y está levantando los brazos, está tratando de sacar al aire su respiración y está lanzando golpes por todas partes, el instructor o el salvavidas se acerca pero no lo toma. ¿Por qué? Porque al tratar de rescatarlo le puede llegar un golpe, le puede aferrar abajo y la persona los dos se pueden terminar ahogando. Entonces, ¿qué hace el salvavidas? Se acerca y espera al momento donde la persona deja de patalear y deja de pelear y se rinde de tratar de autoayudarse. Ahí es cuando viene el salvavidas y empieza el rescate. Y ahí es la cuarta solución. Nosotros no es hasta que dejamos de tratar de salvarnos por nosotros mismos, y ese es el problema de los fariseos en su orgullo y muchos miles de otras personas más, no es hasta que dejamos de tratar de nosotros mismos ser salvos que Dios puede comenzar su obra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la solución? Dios manda a su Hijo para resolver este gran problema, ¿ya? ¿Qué aprendemos de Jesús? ¿Qué son doctrinas indispensables de saber acerca de Jesús para ser salvo? Número uno, debemos entender que su venida vino a través de María, la Virgen María, en una condición virginal, ¿ya? Nosotros no nos aferramos al concepto teológico que María tuvo una virginidad perpetua, porque la Biblia rechaza ese concepto al mencionar que Jesús tenía hermanos, ¿ya? Ahora, yo no voy a ir peleando y haciendo ese mi pelea, mi martirio, ¿ya? Cada uno puede creer lo que quiere creer con ese aspecto, pero era indispensable para que Jesús viniera de una mujer virgen. ¿Por qué? ¿Porque Dios está en contra de la sexualidad? No, Dios creó la sexualidad y lo hizo para el matrimonio, y no hay nada pecaminoso en la sexualidad, ¿ya? Es algo maravilloso que Dios nos ha entregado para poder entrar en intimidad dentro de nuestra familia y realmente expresarnos de la mejor manera. Ahora, no solamente eso, sino también la Biblia dice que dio la ordenanza de multiplicar y fructificar. Ahí vamos a practicar esa palabra después. Ser fructíferos, ¿ya? Y llenar la tierra. Ahora, ¿por qué era necesario que María fuera virgen? Bueno, por dos factores. Número uno, para que supiéramos que José no es su padre, sino Dios es su padre, ¿ya? A través del Espíritu Santo quedó concebido, no de manera física, sino sobrenatural, sobreespiritual, y Jesús nació de una mujer que nunca había conocido varón. Pero el segundo factor, y esto es indispensable de también analizar, es porque la semilla de pecado se transfiere de hombre en hombre. La mujer es el portador del bebé, pero el hombre es que pone realmente la semilla, el que establece o que pone. Ahora, no vamos a entrar en el parte del ADN y como ya, no vamos a entrar en las clases de biología. Pero lo que sí voy a mencionar es, según la Biblia, dice que el hombre es el que conlleva aquel elemento de pecado. Y por eso cuando Jesús nació de una mujer virgen para que no tuviera esa naturaleza espiritualmente muerto. Y así él era el segundo Adán que se menciona en el libro de Romanos capítulo 5. Ahora, volviendo, entonces es indispensable la virginidad de María en el nacimiento de Jesús, ¿ya? Eso fue mencionado en Isaías capítulo 7:14. Jesús además vivió una vida perfecta, ¿ya? Una vida perfecta como un reemplazo. De nuevo, este elemento de un sustituto, donde Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, ¿ya? Según la Biblia, Él era 100% hombre y 100% Dios. Siendo 100% hombre, aprendemos que Él puede entendernos, Él puede tener empatía, lo hizo para representar a toda la humanidad y así cumplió 100% el ser hombre. Ahora, además de eso,
también Jesús fue 100% Dios. ¿Y qué aprendemos acerca de esto? Que demuestra de que Dios demostró 100% sacrificio y amor y bondad. Juan 1.1 ya nos da uno de los textos primordiales que nos explica realmente esta unión. Dice, en el principio era el verbo, y este verbo es la palabra logos, y esta palabra logos en el griego es la expresión de Jesús, ¿ya? Y cuando uno lee el texto sabe que es Jesús, ¿ya? Entonces en principio era Jesús, o el logos, y el logos era con Dios, hablando de una unidad, y el verbo era Dios. No es solamente una unión con el Padre, sino es 100% deidad. Y esto es algo que a nosotros es difícil de comprender en nuestra mente finita, pero no obstante, si es algo que no podemos entender, no descalifica de que sea real. Ahora, además sabemos que Jesús cumplió innumeradas decenas de profecías de quién iba a ser, el tiempo de su llegada, los milagros, su ubicación, su ministerio, y por encima de todo ello, si eso no fuera poco, además vemos el tema de su muerte, la muerte en la cruz. No solamente eso, pero además aprendemos de Jesús que vivió la vida perfecta, vino para morir en la cruz, para llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y con aquella resurrección nos da poder, nos abrió el camino a Dios y nos da toda victoria. Y además de eso, Jesús es el único camino. No puedes ser salvo en ti mismo, no puedes ser salvo en otro profeta, no puedes ser salvo en otro santo, no puedes ser santo en otra religión. Todo es 100% y únicamente Jesús. ¿Por qué? Por el pago astronómico que hizo Jehová Padre para poder rescatarnos a nosotros. Y por eso dice que Dios es un Dios celoso, porque en ningún otro nombre, en ninguna otra entidad, en ninguna otra realidad hay salvación fuera de Jesús, ¿ya? Y eso lo aprendemos en Hechos capítulo 4, ¿ya? No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que nosotros podamos ser salvos que solamente en Jesús. Entonces esto nos lleva a la quinta realidad o el quinto factor. Entonces Dios es y Dios es bueno. Existe pecado. La solución del hombre es con fallas, es falente, y finalmente Jesús lo pagó todo. ¿Y ahora qué? Nuestra responsabilidad. ¿Qué debes hacer tú hoy para ser salvo? Bueno, comienza con creer. Esto es fe. Hechos 4:12 dice, no hay ningún otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. El carcelero que estaba con Pablo cuando se abrió milagrosamente con ese terremoto y todos los presos quedaron ahí y el carcelero estaba listo para cometer suicidio y dijo, no hagas tal barbaridad, para. Después el carcelero en pocas palabras le hace la pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dice, creer solamente. Juan 1.12 habla acerca de confiar. Aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que vinieron a Jesús, Dios le dio la potestad, el poder de ser llamado hijo de Dios. Finalmente, ser un hijo de Dios. Tenemos creer, recibir, confiar, nacer de nuevo, ¿ya? Debemos nacer de nuevo, como dice Jesús a Nicodemo, y es un nacimiento espiritual que viene cuando venimos a Él en fe. Todo esto es confiar. Ir a Jesús, hacerlo a Él el Salvador y Señor de tu vida. Y en ese punto Jesús viene y te rescata. Una semilla es plantada dentro de ti que tal vez no vas a percibir emocionalmente, pero empieza a crecer, 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 y cuando miras para atrás te das cuenta que eres salvo. Romanos 10, 9 y 10, ¿ya? La promesa de clamar en este momento. Todo lo que hemos dicho hasta ahora dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hablando de la deidad de Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Tal vez tú no estás 100% seguro que lo hiciste bien en el pasado, no estás 100% seguro si estabas confiando en tus buenas obras y en fe, o si era 100% fe, porque estas se contradicen. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Entra en el descanso de Dios. Cada uno tiene la libertad de elección en este momento, pero tu decisión va a traer los cambios e impactos más grandes en tu vida. Jesús dijo, ¿de qué le sirve el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Esta vida es mucho más larga esta vida es mucho más corta, disculpa, que la próxima. Y lo que tú haces hoy en la salvación va a determinar dónde pasarás toda la eternidad. Este salón este día, hay algunos hermanos, puede ser entre 10 a 30, 50, yo no sé, no estoy allá. Pero yo estoy seguro que tal vez hay alguien ahí que no está 100% seguro de su salvación. Y puede ser que haya estado en la iglesia por 20 años. Y aún así no ser salvo. Porque la iglesia no te salva. Si tú vas adelante el día de hoy a aceptar a Jesús, cada uno que está ahí creyente va a celebrar contigo. No te va a apuntar un dedo y decir, pero ¿cómo? Yo pensaba que era salvo, pero yo pensaba que ya había hecho esto, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, cada uno nos vamos a regocijar. Este es el día de salvación. Si hay alguien acá que no está 100% seguro de su salvación, yo te invito que después de esta oración, después de culminar este servicio, puedas hablar con alguno de los hermanos que están aquí presentes, quien te puede asegurar aquella gran promesa que Dios nos ha dado. Ahora, para terminar, mucha gente acepta al Señor, pero todavía tiene miedo de soltar y entrega todo su esfuerzo para ayudar a Dios en el proceso. Esta es una ilustración que escuché de mi padre años atrás que me encanta. Había un hombre que estaba haciendo dedo. Era un mochilero y tenía una gran mochila. Tenía antecedentes militares, entonces podía llevar hasta carga. Y una persona en camioneta para el vehículo y dice, ya, súbete, te llevo. Y el mochilero se sube, anda encima del auto. Y el conductor después de un rato mira hacia atrás y se da cuenta que el mochilero está aferrado en la camioneta y todavía con toda la carga encima. Entonces él para el vehículo y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Toma asiento y descansa. Y el mochilero dice, realmente no puedo hacer esto. ¿Por qué? Bueno, no solamente, mira, has tenido la buena voluntad de llevarme a mí. Lo mínimo que yo podría hacer es llevar mi propia mochila. No quiero entregar una carga más a tu vehículo. Ahora, nosotros nos podemos reír con aquella pensar tan básico. Pero muchos de nosotros estamos tratando de llevar nuestras propias cargas. O sea, el peso de nuestras vidas o el peso de las buenas obras todavía. Tratando de decir, no, Dios, yo te voy a ayudar. Jesús está diciendo, yo pagué el precio. Descansa en mí. No estamos dando licencia para pecar, pero descansa en mí y sirve con gozo. Te invito el día de hoy. Si no eres salvo, hoy es el día de la salvación. Que el Señor te bendiga.